Tenemos conste en actas a cargo de Patricia Blanco. Adelante, Pato. Y acá en este ratito de conste en actas, hablando en un mano a mano de temas de la justicia, lo tenemos como invitado a Miguel Piedecasas, que acaba de ganar las elecciones que se llevaron adelante en el Consejo de la Magistratura para elegir a los representantes de los abogados. En este Consejo de la Magistratura nuevo, de 20 miembros, en donde, bueno, juegan las fuerzas y las mayorías. No sé cómo juegan. ¿Cómo juegan? Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Bueno, primero que nosotros verdaderamente ganamos una elección que es histórica, la más numerosa. Cerca de 37.000 abogados y abogadas concurrieron a legitimarnos como representantes. ¿Cómo va a ser el Consejo? Equilibrado, como pretendió la Constitución. Hay que aprender a manejarse con estas instituciones de la Constitución, que es muy sabia, requiere del diálogo, el consenso y tener claros los objetivos comunes que hacen al bien de la República. Por eso es equilibrado, pero es un ejercicio, ¿no? Encontrarle el pulso adecuado al funcionamiento del Consejo. Usted ya estuvo representando, digamos, fue parte de un Consejo de la Magistratura distinto, con 13 miembros en la época del gobierno de Mauricio Macri, donde ocupó cargos de presidente, de vicepresidente, pero bueno, ahora no sé por qué el foco está puesto en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Bueno, porque se presume que con 20 miembros va a ser más difícil encontrar las mayorías calificadas para elevar ternas y también votar alguna acusación respecto de magistrados o magistradas investigados. Pero vuelvo a decir esto, claro que está el presidente de la Corte. A mí me tocó presidirlo y no teníamos la presidencia del integrante de la Corte. Creo que hay una gran responsabilidad de la Corte en el funcionamiento del Consejo, obviamente, ¿no? Pero también la nuestra, porque es un órgano de naturaleza mixta, política y con la comunidad jurídica. Es una experiencia, para mí siempre fue virtuosa, compleja, pero virtuosa. ¿Qué posibilidades hay en esta complejidad de encontrar acuerdos y donde parece estar todo tan agrietado de que puedan llegar a avanzarse los nombramientos o por lo menos la propuesta de las ternas para que después sigan su suerte en el Ejecutivo y en el Senado, pero con 30% de los cargos en la justicia vacantes? Estamos en un 25%. 25%. Cuando nos fuimos en el 15 de noviembre de 2018, el Consejo había bajado al 12% la cantidad de cargos vacantes desde la etapa del Consejo. Después falta el Poder Ejecutivo y falta el acuerdo del Senado. Yo creo que hay una primera etapa que es encontrar la confiabilidad recíproca entre los consejeros y consejeras, y luego viene el diálogo, mucho trabajo. Esto para mí es esencial, la cultura del trabajo, la gestión, y luego obtener los consensos. Creo que estamos para eso. Cualquier otro resultado va a implicar una nota negativa. Igualmente, debo advertir que al Consejo hay que valorarlo en los 4 años, no en el año de inicio ni el segundo, en los 4 años. Nosotros elevamos 306 ternas, pero recuerdo que el primer año arrancamos con 21 ternas, entonces, y luego fuimos elevando y llegamos al último año, que no fue un año, donde elevamos 163 ternas, un récord absoluto. Pero digo, eso se logró por la confiabilidad entre los consejeros, un discurso transparente, mucho trabajo y la búsqueda en base al diálogo del consenso. Había otra diferencia de fuerzas, ¿no? También, había otras mayorías. No, todo termina siendo similar, porque la mayoría es calificada. Son los 2/3. Y serán los 2/3 de un número, pero siempre son los 2/3. Entonces yo creo que acá hay 2 o 3 cuestiones interesantes. Primero, está el presidente de la Corte. Sí. Segundo, están las segundas minorías legislativas. Bien. Tercero, aumentaron el número de abogados, abogadas y magistrados. Y también de académicos. Entonces, también hay una gran responsabilidad de los estamentos llamados no políticos en lograr esos consensos. Porque si uno hace una abstracción, hay 4 y 1, o sea, 9 del estamento político y tendríamos 11 del estamento no político. Digo, con uno más ya hay quórum. Bien. Y con 3 más hay mayoría calificada. Entonces yo creo que esto parte de analizar seriamente cuál es nuestro rol en el Consejo de la Magistratura.
Elegir los mejores jueces. Sí, sí, pero ¿cuál es elegir los mejores jueces? Los más idóneos, procesos transparentes, en un tiempo razonable, no pueden ser eternos. Eso se había logrado. Y si nosotros lo logramos, ¿por qué no se puede volver a lograr en el Consejo de Magistratura de 20 miembros? Hoy la traba parece estar, o la mira pública parece estar, en los cargos que se definen en Comodoro Pi, ¿no? Hay 3 cargos vacantes en primera instancia, 2 en la Cámara Federal, donde hoy están a cargo de Bruli Bertuzzi. Hay muchos cargos también en los tribunales orales. ¿Por qué se demora tanto poder llegar a un consenso en ese edificio tan poderoso? No. Es absolutamente cierto que los cargos que interesan más a la perspectiva del poder requieren de consensos más importantes y más difíciles de conseguir. Pero yo creo que es una visión equivocada del sistema de justicia. ¿Por qué digo esto? Quiero decir lo siguiente, de los 988 cargos que hay aproximadamente, me puedo equivocar en uno o dos, 240 están vacantes. O sea, más o menos el 25%. Pero de los 988 hay una gran cantidad que son de la justicia nacional, que no tienen nada que ver con lo que usted identifica como Comodoro Pi. Pero además está todo el interior del país. Entonces digo, nosotros tenemos que mirar toda la justicia. Las necesidades de la justicia federal y la nacional son enormes, pero yo en lugar de poner el foco en esos aspectos diría, ¿qué pasa con la jurisdicción de Rosario? Claro. Con un gran problema de narcotráfico, 40% de vacantes. ¿Y ahí cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es lo siguiente, me pregunto, ¿por qué se aprueban pliegos de conjueces y no se aprueban los pliegos de los jueces que han sido elegidos por el procedimiento constitucional? Entonces ahí hay una falta de definición política en este sentido. ¿En dónde? Ejecutivo y Senado. Por supuesto que hay también en trámite en el Consejo, pero digo, hay que repartir las responsabilidades y hay que mirar todo el sistema de definición de la política judicial, porque de lo contrario nos vamos a equivocar. Y Miguel, ¿por qué la justicia tiene mala imagen? Primero nosotros hicimos una encuesta cuando comenzamos con la elección, con la campaña, hicimos una encuesta en la abogacía argentina, en un número bastante representativo, y nos dieron que los parámetros que hacen a esta crisis de credibilidad eran la lentitud, la baja calidad de las resoluciones, por eso digo, observemos, lentitud, baja calidad de las resoluciones, y solo en tercer lugar, algo referido a la transparencia en su funcionamiento. Ahora, quiero decir algo. El Consejo de la Magistratura nace en una profunda crisis de credibilidad del sistema de justicia. Jueces de la servilleta, corte con mayoría automática, y fue una gran apuesta de la Convención Constituyente. Digo, es cierto, han pasado 28 años y probablemente estemos en una situación también crítica. Ahora, cuando hago la reflexión, pienso y reflexiono sobre este tema, digo, ¿sería lo mismo si no tuviéramos el 25% de vacantes? ¿Sería lo mismo si tuviéramos una estructura edilicia adecuada a las necesidades del Poder Judicial? ¿Sería lo mismo si tenemos otro nivel de capacitación y formación? Yo creo que el resultado sería diferente. Y le pregunto, ya para ir terminando, sobre el tema de la semana. Usted dice, ¿sería lo mismo? ¿Y sería lo mismo si pagasen ganancias? Primero, pagan ganancias. Ahora, los nuevos, hubo un gran debate, y lo recuerdo porque fue en la época donde estábamos en el Consejo, un enorme debate. Mire, tuvimos muchos debates. El límite de 75 años, también lo reglamentamos nosotros. Y terminó siendo adecuado la reglamentación. Fallo de la Corte, reglamentación. En el tema de ganancias se logró una ley. Era a partir de los ingresados en el año 2017 en adelante. Después hubo una reglamentación. Yo creo que no se puede pretender introducir en una ley de presupuesto una modificación a un tema fiscal que requiere de un profundo debate, pero acuerdo o participación, mejor dicho, de todos los actores involucrados. Pero fundamentalmente lo que se requiere es ver cómo funcionó este sistema, que solo tiene 3 años desde que fue reglamentado. Fue reglamentado el 28 de febrero del 2019. Entonces, de ahí en adelante, veamos los resultados. Y resulta que hay una parte importante de magistrados y magistradas que están pagando ganancias. Segundo, si el Consejo, el Poder Ejecutivo y el Senado hubieran cumplido con el cometido de cubrir las vacantes, hoy estaríamos casi en un 50% de magistrados y magistradas pagando impuestos a las ganancias. Entonces, este fue un sistema que se tomó del modelo americano de incorporación gradual al pago del impuesto a las ganancias, y no tocando ese principio constitucional de la intangibilidad
de la retribución de los magistrados que hace a la independencia de la justicia. Y fue la solución que le pudo encontrar la política para que no fuese cuestionable constitucionalmente y al mismo tiempo empezar a hacerlo efectivo, ¿no? Sí, es una opción, es una definición política, institucional, y creo que fue acertada. Y sin embargo, ahora... Bueno, a ver, el planteo de las reformas, nadie lo puede impedir. Se discutió y creo que no se aprobó, y correctamente no se aprobó, porque estamos en el ámbito de una ley que todavía necesita desarrollo. En 5 años más, si funcionara nuestro sistema institucional, la mayoría de los magistrados, magistradas, 5, pagan todos impuestos a las ganancias. No se quejan. Y no tocamos el principio de intangibilidad y no tocamos con eso la independencia de la justicia. Claro. Y no generamos esa irritación, esa perturbación en el funcionamiento correcto, normal del servicio de justicia. Y porque hay un discurso público que los magistrados pierden, más allá de que usted representa a los abogados y los abogados pagan, ¿no? Sí, Entre sí, claro, paréntesis. pagamos. No Me están, incluyo. son un servicio de justicia, pero no están alcanzados Me por... incluyo y está bien que paguemos, y también yo hago esta reflexión respecto de los empleados y empleadas del Poder Judicial. Digo, hay una parte que ya paga, hay otra parte que no llega al piso, entonces Claro. por lo tanto no paga. Eso hay que colocarlo en estadísticas, en datos duros, para hacer un análisis serio. Y yo digo, vuelvo a decir, conociendo que más o menos el 5% del Poder Judicial Nacional y Federal es vacante por año, en muy pocos años, en 10 años llega al 50% de vacante. O sea, que la reconversión y la incorporación al impuesto a las ganancias en unos pocos años más va a ser casi total. Queda clarísimo. ¿Cuándo está asumiendo Piedecasa? En la semana aproximada del 15 de noviembre, imagino yo que estaremos, no hay fecha todavía, y a ponernos a trabajar fuertemente. Ya estamos trabajando, Sí. pero en la búsqueda de eso. Yo sigo haciendo lo mismo. Mucho trabajo,